Muy, pero muy buenas tardes compañeros, compañera, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos aquí a Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marta Olivia, un placer estar contigo y estar con mis amigos Víctor y Ricardo. Víctor Ronquillo, periodista, escritor y analista, autor de los libros como De los maras a los zetas, Nosotros los otros y Guerra en la frontera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y también para el público que nos escucha. Gracias, bienvenido. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, La franquicia criminal y Ociel, Vida y tragedia de un capo. También Guadalupe Correa es autora de Los Zetas Inc., por cierto, y uno de los temas en los que vamos a abordar justamente este día. Gracias por estar en la mesa de seguridad. Y yo quisiera, hablando de los Zetas y que ustedes los tres han hablado de temas del norte, temas, reportajes y demás, ¿les parece bien comenzar con el regreso de Tomás Yarrington, los nuevos cargos de la Fiscalía General de la República y esta historia ligada con él? No comenzó porque ya había otro gobernador también donde se le acreditaban o se hablaba de presunciones ligas con el crimen organizado, como Manuel Cavazos Lerma, pero ¿qué representa esto? Ahora sí que estas liberaciones de Estados Unidos hacia México y en el entorno de seguridad actual. Guadalupe. Muchas gracias, Marta Olivia. Bueno, es algo que ya estábamos esperando. Él estuvo en Estados Unidos, realmente a él se le envió a los Estados, bueno, más bien, estuvo en Estados Unidos preso y bueno, hubo varios cargos, hubo una investigación muy profusa que leí en su momento, donde se hablaba de lavado de dinero, tráfico de influencias, protección al crimen organizado, obviamente, porque estábamos hablando de lavado de dinero. Siempre se le conoció a Tomás Yarrington Rubalcaba como uno de los Zetas por la protección que daba a esta organización. Sin embargo, en realidad, por el acuerdo que llegó con las autoridades estadounidenses, y bueno, aparentemente no hubo pruebas que lo vincularan directamente al narcotráfico o a las Zetas en particular, aunque la investigación que luego, bueno, se tuvo que dar evidencias, finalmente él simplemente fue puesto en prisión en los Estados Unidos y solamente se le comprueba y se acuerda que él iba a responder por los cargos de lavado. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema. Parece que Guadalupe se nos fue. Sí, parece que se nos fue en estos momentos. Ya saben que esto del internet y estar haciendo la mesa, si les parece, continuamos y retomamos ahorita que ella regrese, retomamos y continuamos. Víctor Ronquillo, no solamente esto habla de un exgobernador del PRI, pero también habla de una complicidad entre el crimen organizado y el poder, y me parece que el estado de Tamaulipas es uno de los estados donde hay bastantes relaciones complicadas por acá. Sí, tienes toda la razón. Creo que es un estado que presenta lamentablemente la condición de un ejemplo de estos nexos establecidos desde la década de los años 60 del siglo pasado entre el crimen organizado y el poder político, o aún antes, porque al final de cuentas también desde el poder político se fomentó lo que podía considerarse el contrabando de alcohol. Entonces, es un nexo lamentable que se ha dado a lo largo de décadas. Yo quiero llamar la atención precisamente sobre ese nexo establecido entre el poder político, en la mayoría de los casos, evidentemente, a lo largo de más de 70 años de filiación priista. Así como se dice que ahora que en el ADN de ciertas cosas está establecida determinada situación, así podemos decir de manera muy clara que en el ADN del PRI está la corrupción. Eso es parte
de la fundación del sistema político mexicano. Y tristemente lo que vemos ahora, pues es resultado de este proceso de descomposición del sistema político, donde ha habido extremos lamentables, como fue la gobernatura de Yarrington y de su antecesor, es Hernández, ¿no? Eugenio Hernández, su sucesor. Entonces lo que encontramos es una realidad, pues francamente preocupante, y es obvio que esto da lugar a lo que hemos venido sufriendo a lo largo de décadas. Por una parte, esta realidad terrible de una catástrofe humanitaria con la pérdida de cientos de miles de vidas humanas y también la pérdida de cientos de miles, por lo menos 140,000 personas desaparecidas según las cifras más recientes. Esto tiene lugar sin duda, y esto no podemos ocultarlo ni podemos negarlo. Esto tiene lugar precisamente en esa vinculación establecida entre el poder político y el poder criminal. Hago un pequeño punto y aparte para mencionar lo que ocurrió, por ejemplo, en Guerrero, con la llegada de la amapola. Esta llegada de la amapola a Guerrero tiene que ver mucho con la guerra sucia y tiene que ver con el dominio político que en la guerra sucia estableció de manera muy directa el general Arturo González Chaparro, ¿no? Arturo, él en ese momento fue el hombre fuerte en Guerrero, incluso más fuerte que Rubén Figueroa, ¿no? Pero la manera en que se le premió fue precisamente dejándolo operar en el tema del narcotráfico. Entonces, la historia del poder político, del poder criminal en México y en Tamaulipas es una historia que tiene que ser mirada desde una perspectiva diferente y que tiene que establecerse como parte de lo que sin duda fue o sigue siendo en algunos elementos, realidades, estratos, el sistema político mexicano, Marta Olivia. Así es, gracias. Y ya regresó por acá Guadalupe. Guadalupe, para concluir tu participación, estábamos hablando justo de eso, de estas complicidades entre el poder político y el crimen. Sí, claro. Mira, yo me pasé muchos años en Brownsville tratando de entender lo que sucedía con los Zetas, con el cartel del Golfo, la participación obviamente y la protección política de autoridades a todos niveles al crimen organizado, porque no se puede creer una extensión y la capacidad que tuvieron organizaciones como el cartel del Golfo en toda la historia de la organización, y mucho menos esta división, ¿no? Y la capacidad que tuvieron también los Zetas. Y obviamente, como dije antes, a Thomas Yarrington inclusive se le decía que era el Z2 o el Z1, no me acuerdo qué número le ponían de Z, porque también a él como parte de la organización. Lo que me sorprende es que hasta después de que él fue ya arrestado en Italia, enviado a Estados Unidos, solamente pasó 7 años, solamente a él se le encarceló por cargos vinculados al lavado de dinero. Y mucha de lo que había en esa investigación, como dije, que la leí de una manera muy cercana, conocí a uno de los fiscales también del caso, que no quiso decir absolutamente nada, pero lo conocía personalmente porque obviamente él vivía en Harlingen y yo vivía en Brownsville. Ese caso para mí es muy, muy importante. Lo que me llama la atención es que Estados Unidos, de repente, después de una investigación tan profusa de tanto tiempo, dicen, no, pues lavado de dinero y salen 7 años, buen comportamiento, se suma todo. 2017 sale de Italia, llega a México. 2024 sale de Estados Unidos, llega a Estados Unidos, y luego llega a México y ya se le tiene preparada una carpeta, ¿no? Ojalá no sea como esas carpetas, ¿no? De la Procuraduría General de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, de la misma forma como lo hacía Marisela Morales, ¿no? En este momento, Gertz Manero, esperemos que si tengan las pruebas, que lo vinculen directamente al crimen organizado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se pudo vincular a los Zetas.
realmente no se vinculó a los Zetas, y eso hay que tenerlo bien, bien claro. A él lo vinculábamos con los Zetas, y Estados Unidos no pudo probar esta relación, de la cual siempre se hacen, la utilizan para decir que México es un narcoestado. Tomás Yarrington Rubalcaba, como uno de los liderazgos más importantes, que inclusive aspiró a ser presidente de México, ¿no? Era todo, era del TUCOM, ¿no? Todos Unidos contra Madrazo. ¿Cuál era el TUCOM? Sí, Sí. Sí, justo eso. Ajá, él estaba ahí peleándose el liderazgo del partido y quería ser presidente, estaba muy bien parado en el PRI, y yo creo que capacidad como gobernadores de los estados se tienen muchísimas, ¿no? Para hacerse de mucho dinero. No dudo que haya sido corrupto, pues sabemos que fue bastante corrupto, pero en realidad fue casi parte de esa organización. ¿Y cómo lo fue? Pues a mí me gustaría que con estas carpetas que está integrando la Fiscalía General de la República nos muestren esto, ¿no? Y no se vuelva a deshacer el caso como se ha deshecho en muchas ocasiones. ¿Y por qué en Estados Unidos no le pudieron comprobar la relación directa con el narcotráfico? Esa es una pregunta que no me dejo de hacer. ¿Por qué estuvo tan poco tiempo en los Estados Unidos? ¿Por qué lo dejaron salir tan pronto? ¿Qué negoció? ¿O cuál era su real vínculo con el crimen organizado, con la política? ¿Y quién más estaba detrás de toda esta relación entre los Zetas y las diferentes autoridades a todos niveles? Gracias, Guadalupe. Y justo ahí, Ricardo Ravelo, pues recordemos que en el 2012 Yarrington fue acusado por un testigo protegido de la DEA de haber lavado dinero para los Zetas y el cártel del Golfo. Así que agregar al respecto de este personaje, pues entregado de Estados Unidos a México, pero no liberado, ya aquí ya se le fincaron responsabilidades. Sí, mira, Marta Olivia, yo tuve oportunidad de platicar por ahí antes de que concluyera el gobierno de Tomás Yarrington con el entonces titular de la UEDO, CIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos. Recuerdo que él me confirmó que sí se estaba investigando a Yarrington por vínculos con el narcotráfico. De hecho, uno de los expedientes, entonces conocidos como averiguaciones previas, hablaba precisamente de estos vínculos con el cártel del Golfo y con los Zetas. Y bueno, cuando él concluye su mandato, tiempo después, pues emprende su defensa y luego huye del país, que esto, bueno, ya lo conocemos, lo relató ya Guadalupe muy bien, se fue a Italia, estuvo como 5 años prófugo, presuntamente no se sabía nada de él, y en efecto lo que más llama la atención es que mientras en México sí se le investigaron por esto, sí se le investigó por los nexos con el crimen organizado, en Estados Unidos no se le prueba. Yo creo que esto, bueno, finalmente, como conocemos, muchos casos terminan archivados porque los detenidos negocian con las autoridades. Ahora ya en México, pues va a enfrentar 2 cargos, entiendo, el de lavado de dinero y justamente de la protección al crimen organizado. Yo recuerdo que en aquel momento a él no solamente se le investigaba por brindar protección, sino que el perfil con el que se le identificaba a Yarrington era el perfil de capo. Es decir, sí. Y hubo muchos detalles, por ejemplo, que fueron importantes en su momento, cuando él quiso ser candidato presidencial, de un personaje muy ligado a él en Tamaulipas, de apellido Cayuela, que fue procurador y que yo entrevisté a su chofer en una prisión de Nuevo Laredo, y esta persona a mí me declaró que los fines de semana él llevaba al procurador a recorrer muchos municipios y zonas de Tamaulipas, sobre todo en Miguel Alemán, en otras, donde recogían maletas de dinero del crimen organizado a petición de Yarrington, porque estaban haciendo pues un ahorro
un ahorro multimillonario para poder financiar la campaña de Yarrington o pre-campaña de Yarrington a la presidencia de la República. Y que este señor Cayuela era el encargado de llevar a cabo la recaudación. ¿En qué terminó esta historia? En que el chofer de Cayuela fue asesinado adentro de la prisión una semana después de que se publicó esa historia. Se armó un motín en la cárcel y terminó apuñalado en su celda. De esa manera lo silenciaron. Pero bueno, todo esto obviamente fue público en su momento y yo espero que ahora sí pues haya una sentencia ejemplar para Yarrington y para otros, porque no es el único. Es decir, está el caso de Eugenio Hernández, ya liberado, obviamente Cabeza de Vaca, muchos exgobernadores, no solamente de Tamaulipas, el caso de Duarte Javier de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Tomás Borge de Quintana Roo, Roberto Sandoval de Nayarit, Silvano Aureoles ahora en calidad de prófugo, entre otros muchos que realmente se ligaron a la corrupción institucional o al crimen organizado, pero pues que muchos están impunes y otros están pues a punto de salir de la prisión, como es el caso de Duarte, y otros que pues compurgaron o están compurgando sentencias de 9, 10 años, pero que al final no se les decomisaron propiedades y todas lo que es producto de la corrupción que ejercieron como mandatarios. Gracias, Ricardo. Gracias. Y solamente para aportar lo último en estos casos de exgobernadores, también está Egidio Torre Cantú, que suplió a su hermano asesinado, Rodolfo Torre Cantú, que vive tranquilamente en una mansión, dicen, de más de 100 millones de pesos en San Pedro Garza García, y Manuel Cavazos Lerma, que fue de este grupo del gobierno neoliberales, que reapareció hace un par de semanas, defendiendo a Cuauhtémoc Blanco, si recuerdan, por aquella declaración tan desafortunada que hizo, y bueno, que el PRI ya lo corrió, y bueno, todo lo demás. Y bueno, hablando de estos temas, hablando de gobiernos, de esquemas, de alguna protección o desprotección velada, tenemos el caso de esta recompensa estadounidense por los Hurtado Olascuaga, la familia michoacana. Hay quienes señalan que podrían estar bastante protegidos en el Estado de México. Víctor Ronquillo, si quieren, seguimos aquí en esta secuencia. Sí, empezaba Guadalupe. Guadalupe Correa, perdón. ¿Nos escuchas? ¿Sí? Mientras se realizan 8,000 intervenciones quirúrgicas. No, perdón, Sí. Guadalupe Correa, tu turno. Sí, es que no sé, tengo aquí pero disculpen, déjenme, ay, yo sé qué está pasando con esto. Ajá, sí, los hermanos Olascuaga, la recompensa de la DEA, ¿no? Sigue siendo exactamente lo mismo. Y hay acusaciones de que pueden ser, pues obviamente, los gobiernos estatales y que debe estar involucrado, pues seguramente deben estar involucradas autoridades de todos niveles, ¿no? Pero la DEA, como siempre, las fichas de recompensa para captura de un capo del otro, ¿por qué? Por el tráfico de cocaína, fentanilo, y otros narcóticos, ¿no? La nueva familia michoacana, así como surgió en un momento la familia michoacana, ahora tenemos una nueva familia michoacana, otros nuevos capos muy desagradables que Estados Unidos quiere tener bajo su tutela para poder entender cómo funciona el tráfico de drogas en el Estado de México, en la parte donde están operando estos grupos. Lo más curioso es que esto, pues, simplemente es parte de una estrategia de la DEA, como habíamos platicado antes, que es la Kingpin Strategy, ¿no? Esta estrategia donde expiden fichas de recompensa por uno y otro capo, luego los arrestan o piden la extradición cuando son arrestados por las autoridades mexicanas y, bueno,
supuestamente los acuerdos a los que llegan con ellos, pues los hacen entender cómo funciona esta madeja de intereses, ¿no? Pero lo más curioso es que las drogas siguen llegando a los Estados Unidos, siguen siendo consumidas por los estadounidenses, donde cada vez se extienden más los puntos de distribución y venta de drogas. Y bueno, aunque en 2024 ha habido una reducción importante en el número de muertes por fentanilo, de sobredosis de fentanilo, pues siguen muy contentos los dealers distribuyendo drogas en los Estados Unidos, ¿no? Con la venia o con la incompetencia de las autoridades estadounidenses. Y lo que más llama la atención, ¿no? Tiene que ser la DEA, como en el caso de Yarrington. En el caso de Yarrington, pues primero llega realmente pues, a cumplir su condena en Estados Unidos. Aquí se difunden las fichas de recompensa, como se hicieron con los chapitos en su momento, ¿no? Cuando empieza el entendimiento bicentenario, pero la DEA insiste en que quiere ir contra los capos, ¿no? Y seguir generando inestabilización, que sigan hablando unos de otros, que se enfrenten por este tipo de declaraciones que hacen con los estadounidenses. Y pues seguimos en esta lógica donde no terminan de surgir grupos, donde siempre continúan surgiendo grupos. Si no son los hermanos Hurtado o Lascuaga, van a ser otros hermanos, o van a ser unos primos, o van a ser otras personas, ¿no? Aparentemente, en esta administración en México, hay existe la buena voluntad, ¿no? Del gobierno de Claudia Sheinbaum y la capacidad de su mano derecha, Omar García Harfuch, para hacer frente a todas estas cuestiones. Pero me sigue llamando la atención que la DEA sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sigue yendo por los capos en México y no atiende su programa, no tiene su problema al interior de su país. Las redes de distribución de droga, la capacidad que tienen los dealers de llevar la droga a las puertas de los consumidores estadounidenses, ¿no? Y siguen emitiendo fichas de recompensa en México, en Colombia, en Costa Rica, en Centroamérica, y bueno, para ir por los capos y seguir controlando las tierras, ¿no? Del continente americano. Y eso sí, Donald Trump puede quitar las bases militares en muchas partes del mundo, pero sigue teniendo un interés fundamental en ejercer el control sobre las Américas. Entonces, este tipo de fichas de recompensa, ahora con los hermanos Hurtado Lascuaga, independientemente del papel que hayan, en el cual haya estado, que en este momento puede ser mera especulación, ¿no? El gobierno ahora de Morena, como muchos otros gobiernos, pues independientemente de eso, no están haciendo su trabajo las autoridades estadounidenses dentro de su propio territorio. Aunque sí, en realidad, esto también pues, nos pone a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que la nueva familia michoacana ha podido pues, establecer estos nuevos cotos de poder, controles territoriales, controles de venta de droga, hacia dónde va esta venta de droga, se consume también en México y cómo ha podido extender su capacidad, con la protección de quién, a qué nivel y para quién, ¿no? Esto pues queda en el aire, ¿no? Y claro, siempre se pone a dudar, se culpa obviamente primero a los gobernadores de los estados, ¿no? Y obviamente se pone se pone el ojo, ¿no? En el partido al cual representan. Pero primero, pues tenemos que ver las pruebas, ¿no? Creo que más allá de las especulaciones en estos casos, tenemos que ver las pruebas. Y esto sigue, ¿no? Sigue con lo mismo, los estadounidenses, pues, solamente poniendo el ojo donde les conviene, ¿no? Y donde se necesita para terminar con su programa de adicción. Gracias, Guadalupe Correa. Víctor Ronquillo, sigue esta presencia de la DEA, me voy con este comentario de Guadalupe, en el sentido que sigue dictando, sigue manipulando y viendo de qué manera dicta la línea en contra de estos grupos criminales en México, o es parte de esta política de Trump de argumentación para entrar e ingresar a nuestro país y apoderarse, dice algunos, de nuestros recursos materiales. Perdón. Sí, yo creo que claro, que el momento
histórico, la circunstancia política ha cambiado, ¿no? Y sin duda también la función que ejercen estas agencias ha cambiado. Y eso lo debemos tomar muy en cuenta. Mira, el comunicado del Departamento de Justicia, donde se anuncian estas recompensas de 5 y 3 millones de dólares para los hermanos Hurtado Alascuaga, es muy interesante porque en algún momento en una frase habla de que estas recompensas se emiten después de que este grupo criminal, la nueva familia michoacana o la familia michoacana revisitada, como lo queramos nombrar, es un grupo que fue designado, luego de que este grupo, es decir, el comunicado dice, se emiten estas órdenes de captura, se ofrecen estas recompensas, en fin, pero en un párrafo muy interesante destaca que luego de que el grupo fue designado una organización terrorista extranjera. Esto llama la atención porque esto es parte de una nueva estrategia. ¿Qué puede pasar con este grupo que sabemos opera en Tierra Caliente, con una enorme presencia en Guerrero, en Michoacán y en el Estado de México? ¿Qué es lo que puede ocurrir y hasta dónde puede haber una acción por parte de estas agencias o por parte, que eso también hay que mencionarlo y a veces lo dejamos de lado en el análisis porque podemos hablar de una especulación, pero es una realidad? ¿Qué puede ocurrir con la actuación de posibles mercenarios? ¿O qué puede ocurrir cuando autoridades mexicanas se ven obligadas a actuar por presiones políticas en contra de este grupo en esta región del país, porque este grupo es considerado una amenaza terrorista para Estados Unidos? Es muy interesante y nos plantea un panorama distinto. Ahora, este grupo particularmente, digamos, presenta características muy interesantes. En algunos momentos, de manera muy evidente, muy clara, en el análisis encontramos una organización paramilitar por parte de sus grupos armados. No porque participen en ella militares, sino por el tipo de armamento que usan, por el tipo de personas que reclutan y sobre todo porque establecen, como otros grupos criminales en esta región, una verdadera economía del delito, en donde está el negocio no tanto del trasiego de drogas, sino el negocio del narcomenudeo, que lamentablemente es un negocio del que se ha documentado poco, ocurre en este México rural del siglo XXI. También participan, y esto es muy importante, en la construcción de la economía de los distintos lugares. Establecen precios para los productos básicos, para la tortilla, para los huevos, para la carne. Establecen los precios y las tarifas del transporte público y establecen alianzas con el poder político o bien aprovechan los recursos de ese poder político para obras públicas en el beneficio de esta organización criminal, que es una organización en esa región muy poderosa. Y obviamente, aquí hay un tema que quiero yo también mencionar. Mira, se nos escapa también en el análisis, en la reflexión, lo que ocurre particularmente en el Estado de México desde hace décadas. En el Estado de México, los delitos, el índice de delitos es uno de los más altos del país de manera constante. Cada mes, de acuerdo a la información del Secretariado de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto en el Estado de México mantienen un número preocupante. El Estado de México es una de las 7 entidades donde se comete más del 50% de los homicidios en este país. En el Estado de México se llevó a cabo hace poco una operación llamada Enjambre, con algunos resultados, pero al parecer esa operación no ha continuado. Hay particularidades políticas del Estado de México, también particularidades geográficas, que permiten que esta entidad, y esto es muy interesante, que esta entidad tenga estos altos índices de criminalidad.
Si se revisan estos informes que se presentaron desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mensualmente hasta el día de hoy, se encontrará la presencia recurrente, claro, de Baja California, de Chihuahua, de Guanajuato, pero del Estado de México con altos índices de criminalidad. Y esto obviamente tiene que ser causa de una atención y una estrategia política para erradicar esta realidad. Gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Y antes de ir con la intervención de Ricardo Ravelo, vamos a ver esta publicación de la Embajada de los Estados Unidos en México, que a mí me pareció, pues, extraña, por decirlo menos, pero también escucharía sus comentarios. Dice, ¿qué harías con $8 millones? Dice, hasta $8 millones en recompensas. El Departamento de Estado los ofrece por Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga. También designó a sus otros hermanos Ubaldo y Adita. Ahí está. Envíen pistas, porque si dice envía pistas vía SMS o WhatsApp, viene un WhatsApp, ayúdanos a atraparlos. A ver si podemos poner la imagen, Sebastián, la imagen solita. Esa, ¿qué harías con la otra donde están también hablando de este personaje? Este es Johnny Hurtado Olascuaga y también José Alfredo Hurtado Olascuaga, el fresa y el otro el pez. Ricardo Ravelo. A mí me parece que esta posición de estadounidense es muy contradictoria porque en efecto la persecución o presión hacia el gobierno de México para capturar a este grupo, son hermanos, los Olascuaga, cabezas de la familia michoacana o nueva familia michoacana, como le llaman, surge a raíz de que empiezan a detectar el enorme trasiego de fentanilo que están moviendo hacia Estados Unidos. Y obviamente dentro del mapa de operaciones que tienen en Estados Unidos, aparece el dato de que ellos controlan como 10 estados de la Unión Americana donde tienen sus redes para, digamos que vender, hacer circular distintas drogas, porque pues no nada más trafican fentanilo, también heroína, cocaína, otras variantes también de drogas químicas. Es decir, ¿por qué la DEA no lleva a cabo un trabajo de inteligencia en estas 10 entidades, estos 10 estados en Estados Unidos, para ir pues cortando brazos, tentáculos, empezar por su país? Yo ahí coincido con lo que dice Guadalupe, atender a la parte que tiene que ver con el asunto de sus adicciones, los adictos, pero también las redes, los brazos criminales que tienen estos grupos que operan desde México en esos estados de la Unión Americana. Ya fue muy explícito Víctor con toda esta parte del dominio territorial. Yo solamente añadiría que es un grupo que ha tenido un despegue fulgurante en los últimos años. La familia michoacana tiene más o menos operando como 14 o 15 años. Hay una nueva generación ahora que está encabezando este grupo llamado Nueva Familia Michoacana, pero es un crecimiento que no podemos mirarlo solo por la propia capacidad de ellos como delincuentes, sino es un crecimiento exponencial que forzosamente requiere la protección política. Ellos han financiado muchas campañas en Michoacán, en el Estado de México, Guerrero, en muchos estados donde tienen presencia de alcaldes. Un caso muy ejemplificativo es el Estado de México, ya referido también por Víctor, donde ignoramos por qué esta operación Enjambre está detenida o se está llevando a cabo con una secrecía especial. Entiendo que sí hay todavía investigaciones en contra de síndicos, regidores, tesoreros, alcaldes que se ligaron a este grupo. Lo mismo pasó en Morelos con una ala del cártel de Sinaloa que estaba vinculada
a varios alcaldes, se habla de la mitad de los municipios que tienen alcaldes vinculados al cártel de Sinaloa y al de Jalisco. Yo creo que todo esto, más allá de la presión norteamericana, me parece que está poniendo al descubierto todavía más de qué tamaño son estas redes que están infiltradas o forman parte ya de grupos políticos que operan amparados por distintos partidos y que además de que están al servicio o haciendo negocios como criminales, pues están gobernando territorios. Y yo creo que esta tarea del gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que ir mucho más allá de la destrucción de laboratorios o la detención masiva de personajes de todos los niveles ligados al tráfico de fentanilo o de otros enervantes. Tendrá que llevar a cabo una verdadera limpia de territorios, porque como aquí lo hemos señalado, también el problema del crimen organizado, su violencia y su impunidad está en el poder político. Justamente eso, y estamos hablando precisamente en este recuento, cuánto todos estos nombres y estos personajes, desde cuándo empezaron a operar, desde cuándo estaban, y pues sobre todo que se van a Estados Unidos, regresan, otros los liberan, otros los demás, y ahí sigue su nombre dando de qué hablar. Y bueno, nos vamos a otro tema que tiene que ver también, por ejemplo, con el caso. Actualizo esta información, pero habla del tema migratorio con Donald Trump, de cómo esta situación de las boyas, cómo el gobierno del presidente estadounidense va a instalar el primer muro de boyas flotantes de 27 kilómetros en el sur de Texas. Así que, sobre todo con esta intención de, pues, sobre todo, dice él, que detener la migración. Y esto nos lleva al caso de Ábrego García, de este salvadoreño, y la política de deportaciones de Trump. ¿Qué agregar al respecto de esta situación, que es un caso, un residente legal que es deportado y que dicen, pues aunque seas residente legal, no te vamos a regresar? Y está en una prisión, de esas prisiones de Nayib Bukele en El Salvador, y ya hablaron ambos personas, o sea, Trump y Bukele, y dijeron, no hay vuelta atrás, no regresa. Guadalupe Correa. Sí. Sí, claro. No, creo que no dimensionamos el caso Kilmar Ábrego García. Lo que está sucediendo en Estados Unidos también es demasiado preocupante en muchísimos aspectos, ¿no? Me preocupa también, y quiero volver un poquito atrás rapidísimo a lo que estábamos hablando de la nueva familia michoacana. Es uno de los grupos que tiene la designación de organizaciones terroristas internacionales. Como bien lo dijo como bien lo dijo Víctor, esto nos lleva a otra dimensión del problema. Ya vemos la propaganda, vemos cómo se van acomodando ciertas fichas, porque este personaje, Kilmar Ábrego García, tuvo una orden de deportación porque entró al país de forma irregular, indocumentada, pero estaba en un proceso judicial en el cual había sí, tienes razón, estaba en el país legalmente, mientras este caso migratorio se discutía, porque hubo un paro del Poder Judicial para que él pudiera ser deportado. Y había una orden de que él, mientras se investigara, mientras hubiera este proceso de investigación y mientras se desahogara el caso, él podía mantenerse en Estados Unidos. Entonces estaba en Estados Unidos de manera legal. Ahora, se decía, y en estos días, como se dice, y el mismo Departamento de Seguridad Nacional manda tweets, dice él tiene aquí hubo una orden de restricción por parte de su esposa por violencia doméstica, que la esposa ya dice, bueno, ya arreglamos el caso con terapia de pareja, ya arreglamos el caso, eso ya acabó. ¿Cuántas personas no ponen desafortunadamente, orden de restricción de sus propias parejas, hombres y mujeres, ¿no? En casos de violencia doméstica, de desacuerdos familiares. Pero además de esto, se le culpa a él de pertenecer a un grupo terrorista.
que es la Mara Salvatrucha. Entonces ahora cualquier persona de nacionalidad venezolana, sin pruebas, porque realmente todavía no se han desahogado, creo que lo que es los procesos formales, ¿no? O sea, el Estado de Derecho, pues realmente en inglés el due process, ¿no? Pues el proceso legal, formal, para poder enviar o deportar a una persona cuando explícitamente había una orden de no deportarla mientras no se desahogara este caso. Pero cualquiera, a mí me sorprendió cuando vi en las redes sociales los comunicados del Departamento de Seguridad Nacional, pues poniendo las dos hojas, ¿no? De la orden de restricción, de la declaración de la esposa en ese momento, ¿no? Y diciendo que ya vamos a mandar a los terroristas y este miembro peligroso de la Mara Salvatrucha, ¿no? Esto es un caso muy, muy complicado. Creo que ya la legalidad, el Poder Judicial también, vamos a ver, este caso que se va a librar en las Cortes, nos va a mostrar en Estados Unidos la capacidad que va a tener el Poder Judicial de aquí en adelante, porque si este caso lo gana la administración trumprista, ya se acabó el Estado de Derecho en ese país y puede ser como sea. O sea, y ahora sí la concentración en el poder del Ejecutivo, en las órdenes ejecutivas, en las detenciones, las deportaciones masivas se van a llevar a cabo como ellos quieran. Y el Poder Judicial, si muestra debilidad y si realmente gana el caso Donald Trump, cualquiera. Yo, por ejemplo, van a decir, pues este es miembro de la nueva familia michoacana, porque nació en el Estado de México, yo nací en el Estado de México. Y cualquier cosa, van a decir, sí, es una peligrosa terrorista, como lo han estado haciendo, ¿no? Sí, y además de todo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que estos, pues, de alguna forma, líderes autoritarios de repúblicas bananeras, ¿no? Podría yo decir, si vemos la elección de Ecuador, ¿no? El papel de Nayib Bukele en este caso, ¿no? Diciendo, sí, que vengan a las prisiones de nuestro país, ¿en base a qué o cómo? Y no lo vamos a liberar. Y ellos también en El Salvador están jugando completamente con Donald Trump, están diciendo, ok, esta persona puede llegar a tomarse una fotografía en una cárcel de máxima seguridad. Estamos hablando de un senador republicano, pero no un senador demócrata que va a visitar las cárceles de máxima seguridad. Ellos no pueden entrar. Hay todo un contubernio, ¿no? Entre mandatarios de las mismas ideologías, pero ya no se sigue el Estado de Derecho. Es el fin del Estado de Derecho, es la inconstitucionalidad, es realmente el total la falta de respeto a la Constitución de los Estados Unidos, y esto va a poner a todos los ciudadanos de los Estados Unidos en una situación muy, muy, muy delicada. Creo que este caso, Kilmer Abrego García, aunque mucha gente no entienda cómo funciona el aparato judicial en los Estados Unidos, que es caso por caso, esto sentaría al presidente más nefasto en la historia contemporánea de ese país. Gracias, Guadalupe. Incluso, Víctor Ronquillo, ha hablado ya Donald Trump que los estadounidenses también podrían ser deportados ahí y llevados a El Salvador en caso de que lo considere necesario. Los estadounidenses nacidos en los Estados Unidos, ahora sí que ya no residentes, sino originarios de. Sí, yo creo que hay que destacar cómo existe en estos momentos en Estados Unidos una resistencia cultural creciente ante estas actitudes, ante estas políticas lamentables por parte del gobierno de Trump. Una resistencia cultural que pasa sin duda por el poder judicial en Estados Unidos. Esto es muy importante, esto es de enorme relevancia, y también mencionar que esa resistencia cultural también se da al interior de organizaciones de apoyo a los migrantes, desde luego organizaciones comunitarias en ciudades grandes y pequeñas de Estados Unidos, pero también se da en organizaciones sindicales. El próximo 1 de mayo y el 5 de mayo tendremos marchas quizá mayores que las que vimos hace unos días en términos de esta resistencia cultural. Y esta resistencia cultural ha dado resultados, Este caso tiene y en buena hora que así sea,
tiene una presencia mediática muy importante, pero no se habla de ello mucho. Pero el tema de Chicago, por ejemplo, señalado como uno de los puntos centrales de la estrategia para la deportación de millones de migrantes, fue una derrota ante el autoritarismo de Trump y de su zar migratorio, ¿no? Y fue una derrota porque las organizaciones comunitarias establecieron una red de comunicación y establecieron también muy claramente estrategias para que los migrantes defendieran sus derechos. Cosas tan elementales como no los dejes entrar a tu casa. Así de sencillo. Y esto dio por resultado que Chicago fuera una de las ciudades con menos deportaciones. Este caso es muy interesante en términos de que presenta algo que se llama la perfilación. Tiene un término en inglés, ¿no? Pero la perfilación de los posibles sospechosos criminales. Esa perfilación a la policía de Maryland le pareció muy clara en el caso de este hombre, ¿no? Pues un salvadoreño joven con una gorra de los Chicago Bulls y con una chamarra con capucha y con esa chamarra con dibujos en donde había dólares y estaban los rostros de los presidentes, dólares, había dólares con moneda, billetes de diferentes denominaciones, y estaban los presidentes con los ojos cerrados o tapados, cruzados, ¿no? En este ejercicio. Esto es, pues, la pandilla MC-13 dice que no debes mirar y que debes guardar silencio. Es decir, una serie de eventos, de situaciones discriminatorias, ¿no? Ante este personaje que ya había sido en otra ocasión detenido y se le había liberado porque se consideró que pues había una bien fundada persecución y por eso se le permitía su estancia en Estados Unidos. Y bueno, aquí hay otro elemento que yo quiero mencionar y que tiene que ver con la información en relación a este fenómeno de la dinámica social y humana del siglo XXI, que es la migración. En los primeros días de esta semana en Ginebra, la Oficina de las Naciones Unidas, que es el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, dio a conocer datos muy importantes en términos de la presentación de un informe general presentado allí en Ginebra. Mira, por ejemplo, hablaron de que hay 281 millones de personas trabajando en otros países, migrantes laborales. Estas personas, lamentablemente en su mayoría, ven violados sus derechos laborales y humanos. Los derechos laborales de estas personas están en riesgo 3 veces más que los derechos laborales de las personas que laboran en estos países. Y hay que mencionar, la migración viene del sur y va al norte, del sur global al norte. Y bueno, otro elemento que es muy interesante es que las ganancias que establece este comité posibles para la explotación de personas como este hombre que supuestamente es víctima de un error administrativo según las autoridades de Estados Unidos, de veras es que es de risa loca. Bueno, esta persona, el trabajo de él como jornalero, el trabajo de estos 281 millones de personas representan más de 37 mil millones de dólares de ganancias para sus posibles empleadores, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, en este norte, ¿no? En este norte desarrollado. Y hay un dato que también nos deja ver lo que ocurre en términos de la realidad migratoria en cuanto al dolor que impone condiciones de enorme vulnerabilidad para los migrantes. Entre el 2014 y el 2021, más de 40,000 mujeres, hombres y niños murieron a lo largo de la ruta migrante. Esto es terrible. Este hombre la libró. Este hombre después se enfrentó
y está enfrentando esta tragedia. Pero ¿cuántas personas en esas prisiones terribles de Nayib Bukele se encuentran en esas condiciones? En el vuelo en el que llegó Kilmer, pues llegaron 276 personas salvadoreñas y venezolanas a la cárcel. ¿Cuántas de ellas sufrieron condiciones como esta? ¿Y cuántas de esas personas en esas prisiones de Nayib Bukele son víctimas también de este perfil, de esta perfilación criminal que se da por parte de las agencias de seguridad en Estados Unidos y que está establecida como una de sus formas de actuar y de detectar posibles sospechosos? Gracias, Víctor, por tu aportación. Ricardo Ravelo, si eso está pasando con residentes, ¿qué puede pasar con los mexicanos que están allá en Estados Unidos? Porque hay que subrayar también, a pesar de estos albergues que hizo el gobierno de México por esta supuesta deportaciones masivas, no han sido tales y no han, qué bueno porque no ha habido esta situación. Sin embargo, hay casos emblemáticos como el de Kilmer que resultan graves de cualquier forma que se les vea. Sí, yo destacaría aquí 2 puntos. Uno, que digamos la migración ya, como la está viendo Estados Unidos, evidentemente ya no nunca la han visto como un derecho humano, sino ahora la están criminalizando. El caso de Kilmer es verdaderamente una injusticia del tamaño del mundo, porque lo acusan de pertenecer a una organización criminal, Amara Salvatrucha, pero solamente dicen tener reportes de inteligencia tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Es decir, como refirió Guadalupe, no hay una prueba, no hay un expediente abierto donde realmente se le haya investigado, simplemente pues se le expulsa por estos presuntos antecedentes, y esta relación de intereses no tan transparentes entre Bukele y Donald Trump, pues bueno, deja mucho entrever cómo está sirviendo Bukele a estos intereses del gobierno de Estados Unidos, pues no solamente recibiendo a expulsados de Estados Unidos, sino también apresándolos en las cárceles donde pues hay miles o cientos de acusaciones de violaciones a derechos humanos que seguramente pues están impunes y seguirán impunes muchos años. En el caso de los mexicanos, pues bueno, pueden correr la misma suerte. De hecho, no están exentos de ello. Realmente la política migratoria de Estados Unidos se está aplicando con mucho rigor, pero pisoteando los derechos de los migrantes. Y yo creo que pues esto va a sentar precedentes internacionales gravísimos. De hecho, pues estas políticas aplicadas por él ya están generando algunas reacciones, muchas fuertes. Me llamó la atención, por ejemplo, el caso de la demanda que presenta el gobernador de California, Gavin Newsom, contra los aranceles por considerarlos ilegales y por considerar que esto va a detonar una guerra comercial de dimensiones insospechadas, ¿no? Y que esto también puede dar pie a más demandas contra estas medidas. Y obviamente, bueno, pues la gran pregunta aquí es dónde están los organismos de derechos humanos, dónde están Naciones Unidas, dónde están los organismos independientes. Hay muchos abogados luchando por la defensa de los migrantes en Estados Unidos para que no sean expulsados, pero también hacen falta que se levanten las voces de los organismos nacionales e internacionales en la defensa de los migrantes, porque siento que este es el inicio de un verdadero exterminio de migrantes que pues tomaron la decisión de ir a Estados Unidos a trabajar, a vender su mano de obra, y bueno, pues hoy están recibiendo un trato verdaderamente más que inhumano, ¿no?
Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Y bueno, ya estamos en la parte final, postrecito de 1 minutito para cada uno. Guadalupe Correa. Bueno, un poquito, nada más quisiera hacer un comentario sobre pues todo lo que he visto en los Estados Unidos últimamente y en todas estas decisiones arbitrarias que pues muestran, ¿no? La aspiración del trumpismo para concentrar en el Ejecutivo pues los poderes, seguir debilitando al poder judicial y obviamente pues cuando mantienen las mayorías en la Cámara de Representantes, pues nos ponen en una situación bien, bien delicada, ¿no? Las deportaciones masivas no se están viendo en este momento, pero es muy probable que se vean. Las detenciones son un gran negocio. El complejo militar fronterizo industrial, el complejo militar industrial, tiene pues empresas favoritas, ¿no? Y el gobierno de los Estados Unidos pues allá ha elegido aparentemente a las empresas, a los, como digo, a los dictadores o futuros dictadores bananeros, no porque el país, hablando de repúblicas bananeras, parece una falta de respeto, pero bueno, ellos se comportan como si fueran pues líderes, ¿no? De algo que no existe, que es una república bananera como Nayib Bukele y como el señor Noboa, ¿no? El presidente de Ecuador. Todo esto está realmente preocupante, es muy preocupante. Se sabe que pues muchas personas que llegaron con CBP One, que llegaron con el parón humanitario, ya se tienen todos sus datos biométricos por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque de eso se trató desde que llegaron de Panamá. Entonces, creo que estas deportaciones y detenciones masivas, quizás van a ser más detenciones que deportaciones masivas y la gente se va a autodeportar. Estemos al pendiente porque mientras más se va acercando la elección intermedia, para poder ganar y mantener este espacio, se tiene que tener contenta la base, ¿no? A mí me preocupa bastante el tema migratorio, el tema, pues, de las libertades para los mismos estadounidenses, ¿no? Con el cierre de instituciones que ejercían el poder blando en los Estados Unidos como USAID. No estoy diciendo que no fuera parte de todo este esquema pues de imperialismo, ¿no? Pero bueno, todo es algo que realmente nos está llamando mucho la atención, esta concentración de los poderes en el Ejecutivo estadounidense, hay que mantenernos muy al pendiente. Gracias, gracias Guadalupe Correa. Víctor Ronquillo, tu postrecito. Bueno, pues es un postre por una parte muy amargo, pero es expresar mi solidaridad con Orlando Pérez, colega periodista en el Ecuador, que ha sufrido amenazas de muerte a lo largo del proceso electoral por sus trabajos publicados en La Jornada. Y este periodista forma parte de una lista de personas perseguidas en Ecuador. Esta realidad de un evidente fraude electoral en el Ecuador nos lleva a pensar en la construcción de un gobierno dictatorial aliado con las peores causas. El término república bananera que utiliza Guadalupe se ajusta perfectamente a esta realidad en el Ecuador. Daniel Noboa pertenece a eso, a una familia tradicional, adinerada, multimillonaria, digna de una novela de Mario Vargas Llosa, de quien lamento enormemente su muerte, que contara la saga de esta familia hasta llegar a estos días, donde ha impuesto el neoliberalismo en el Ecuador y ha impuesto también una terrible violencia y criminalidad con alianzas con poderes oscuros. Pero no renuncio a los postres dulces tampoco. Y como no renuncio a esos postres dulces, les quiero a las personas que viven aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, estos días de ayer al domingo, se lleva a cabo el 19 remate de libros y de discos, de películas, y es muy interesante, porque en este remate uno encuentra verdaderos clásicos a un precio muy accesible, encuentra aquellos libros lamentablemente destinados a ser triturados después de haber tenido una presencia muy efímera en las librerías como novedades, y uno encuentra verdaderas joyas. Yo encontré, por ejemplo, el año pasado a 10 pesos, a 10 pesos, una edición de una antología muy gorda, muy nutrida,
de poesía erótica cubana desde el siglo XVI, digamos, desde antes de ser Cuba hasta la nueva canción. Muy, muy rico, muy interesante lo que se presenta ahí en el gran remate de libros, en el Monumento a la Revolución, y pues seguramente encontrarán quienes nos escuchan el libro que lo está esperando para que sea su lector. Gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo. Sí, pues yo quisiera, bueno, quiero destacar aquí que el asunto de Rafael Caro Quintero, ¿no? Recibió una bocanada de oxígeno ahora con la cancelación de su audiencia que estaba programada para el 16 pasado último de abril, donde se iba a determinar si era o no condenado a la pena de muerte. Entonces, a raíz de una discusión, un presunto conflicto de interés con su abogado, pues decidió cambiar a su abogado, y ahora la audiencia donde que se espera sea esta vez definitiva, pues se cambió para el 25 de junio, de tal manera que, bueno, pues creo que de estar casi en la antesala de la muerte, pues Caro Quintero pues va a respirar unos meses más en Estados Unidos. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sigue la mercadotecnia criminal, o no sé cómo se podría llamar eso, porque vamos a seguir escuchando historias y reviviendo Kiki Camarena, etc, etc, etc. Gracias a ustedes por estar hoy en la mesa de seguridad. Y ya es Semana Santa, dicen que ya nos vayamos a descansar por ahí. Yo creo que el mejor descanso es en la Ciudad de México, ahí con tranquilidad. Pero bueno, gracias Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Un gran abrazo. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana.